Carmelo Vizcarra, médico vasco, de un abordaje de la salud muy interesante que junto con Eneko Landaburu ya hace varias décadas conocemos que va dejando huellas inspiradoras para quienes quieren ocuparse de la salud fundamentalmente, ¿no? Bienvenido, Carmelo. Desde Bolivia un abrazo y pues una alegría tu participación en este Congreso Internacional. Estoy seguro que será muy importante para quienes nos están escuchando. Y para quienes no te conocen, Carmelo, me gustaría que tú mismo te presentes. Ahí tenemos una audiencia de más de 20 países en este momento y pues, Carmelo, en tus palabras, ¿quién es Carmelo Vizcarra? Bueno, Chamalú, un abrazo y me alegro de nuestro reencuentro después de tantos años. Y bueno, pues Carmelo Vizcarra es uno que nació cerca en el País Vasco, en el norte de España, y estudié la carrera de medicina, terminé la carrera de medicina en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, en 1979. Y ahí me di cuenta que había estudiado mucho la enfermedad, los síntomas, el diagnóstico de la enfermedad, pero no conocía la salud ni los factores de salud, ¿no? Ni los hábitos saludables. Y ahí entré en una crisis muy grande. A partir de ahí, pues conocí la medicina higienista, conocí a André Torqué, me contactó con Eneko Landaburu y bueno, pues ahí empezaron un poco mis primeros pasos en búsqueda de la salud, ¿no? de la salud y de la vida. En una educación para la salud, como decimos, en medicina higienista, luego me formé en medicina antroposófica y en terapia o psicoterapia bioenergética con Luis Pelayo aquí en Madrid. Y bueno, pues esos son los tres grandes pilares que yo trabajo. Un poco la parte psicosomática, la parte de la medicina higienista, que es educación para la salud, y la medicina antroposófica que entronca un poco con la parte espiritual y con la filosofía de la alquimia, de la espagiria antigua y la actualiza, ¿no? La actualiza en estos tiempos. Entonces, bueno, pues ese es Carmelo Vizcarra, un buscador y un aprendiz perenne en toda mi vida a través de diversos contactos, pues he ido incorporando cosas que pueden ayudar a las personas a reconquistar su propia salud. A mí me gusta decir, Chamalú, que una persona puede ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero tiene que volverse aciente o actuante para recuperar la salud o mantener la salud si tiene la suerte de estar en salud, ¿no? Y bueno, pues ese es mi recorrido. A nivel médico conocí la enfermedad en la Facultad de Medicina y empecé a conocer la salud y los factores de salud después de terminar la carrera de medicina. Interesante, ¿no? Y paradójico también, Carmelo, ¿no? Estudiar fundamentalmente enfermedad y luego reencontrarse con la salud después de haber estudiado lo que se estudia en las facultades, ¿no? Esto vamos a hablar de esto un poco más, pero antes mencionaste a André Torqué, ese francés, ¿verdad? Que fue un gran difusor de la filosofía higienista. Recuerdo que había una publicación, Era una revista. de origen belga, Chamalú, de origen belga. Ah, bien, perfecto. Sí, a través de franceses yo supe de ellos y una revista que en español se publicaba, una bastante simple, pequeña, que no sé si actualmente sale alguna publicación, pero en su época era una orientación fundamental, ¿no? Y en ese énfasis en la salud que ponía. Comencemos hablando del higienismo para quienes les resulta un poco novedoso. ¿Qué es la medicina higienista? La higiene vital o medicina higienista, yo le llamaría de ambas maneras para darle nombre, es una educación para la salud, es buscar las verdaderas causas de la enfermedad. Es decir, yo si tengo una enfermedad por mi forma de vida, mientras siga viviendo con esa forma de vida, la enfermedad va a continuar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo por mi propia salud? Es una educación para la salud muy importante en estos tiempos,
donde se habla mucho de enfermedad, pero se habla poco de salud. Y entonces, en medicina higienista aplicamos pues, factores de salud como es la alimentación o el ayuno, junto con una alimentación saludable. El ayuno, que para mí es terapia magna. También aplicamos el contacto con la naturaleza. Recogemos la tierra, recogemos la energía de la tierra, del agua, del aire y del sol. Recogemos la energía de la naturaleza a través de una respiración profunda y consciente, a través del movimiento y del ejercicio y del reposo, un poco son las claves de la salud, y finalmente unas relaciones humanas saludables a través de una expresión emocional, ¿no? Curar las emociones es importante, curar el alma herida de los seres humanos en este momento. Creo que muchas veces la enfermedad es el mensaje de ese alma herida, y entonces en medicina higienista, en higiene vital, lo que intentamos es buscar aquellos factores que nos ayudan a recuperar la salud. O sea, higiene viene de Higeia, que era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Asclepio tuvo 2 hijas, Asclepio Esculapio en su versión latina, Asclepio en su versión griega, tuvo 2 hijas en el campo de la salud. Una de ellas era Panacea, que todavía es una palabra que lo utilizamos todos, que es aquello que cura, lo cura todo. Y otra fue Igea o Igeia o Higieia. Entonces, Higieia fue la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Y por eso siempre la propuesta nuestra ha sido que las facultades de medicina se transformen en escuelas de salud, donde la persona pueda aprender salud. O sea, no hace falta tener un título para cuidarme. Para cuidarme hace falta saber qué factores me ayudan en la curación de la enfermedad o en mantener la salud si estoy sano. Entonces, esos son los factores o los hábitos saludables que estudiamos en la higiene vital. Interesante, has lanzado varios conceptos importantes. Luego quiero que retomemos eso de escuelas de salud. Antes, sin embargo, te he escuchado decir con frecuencia, casi a favor de la enfermedad, que esta hasta puede ser buena. Acabas de decir algo parecido. Me gustaría que este concepto lo desarrolles para quienes de nuestra audiencia seguramente están intentando desentrañar cómo es que una enfermedad puede incluso ser buena o positiva. La enfermedad nos viene a decir algo que en la profundidad no está bien. Quizás me separo de mi guión de vida. La enfermedad viene a sacar a la luz mis sombras. La enfermedad viene a desintoxicar, recuperar, regenerar las zonas recuperables y que se pueden curar. La enfermedad viene a hacernos sensibles y a hacernos compasivos con las enfermedades de los demás. La enfermedad, en una palabra, nos hace humanos, nos hace humanos. La vida duele, pero no por ello debemos de anestesiar la vida, ¿no? Es vivir la vida, vivir incluso el dolor. Y para mí transformar ese dolor en amor y en convivencia profunda conmigo mismo. Antonio Blay, uno de los grandes de la psicología humanista, él era nacido en Cataluña, pero viajó por el norte, por aquí, incluso por San Sebastián, desde donde estoy hablando. Y él decía que lo que no aprendemos por discernimiento, por darnos cuenta, lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento, lo aprendemos por dolor. Entonces, el dolor lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes. Esta es una idea especial de Rudolf Steiner con la que comparto en su totalidad, con el que comparto en su totalidad. El dolor lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel global, como es en este momento esta enfermedad, esta contaminación de la mente global y del cuerpo social, del organismo social en el que estamos viviendo, especialmente estos 2 últimos años. Para mí es importante desde ahí sanar al individuo o ayudar a sanar al individuo y ayudar a sanear el sistema humano, sanar a la persona, sanear el sistema humano. Muy bien, excelente. Luego hablaremos también de la coyuntura de esta crisis de salud, pero antes, ya que mencionas la antroposofía, Carmelo,
otra palabra que no es muy, otro concepto, otra filosofía que no es muy conocida. Y me gusta ese enfoque, más aún viniendo de un médico formado en la academia, en la Facultad de Medicina, la medicina antroposófica, que le suena novedoso a mucha gente. Me gustaría mucho que la puedas resumir para quienes están intentando también entender qué es eso de medicina antroposófica. Antroposófica viene de antropos, ser humano, y Sofía, la sabiduría, o la diosa de la sabiduría, ¿no? Es un impulso de Rudolf Steiner recogiendo todo aquel linaje de la alquimia antigua, de la Espagiria de Paracelso, del conocimiento de la naturaleza de Goethe, y la transforma, lo actualiza en un sistema al que él llama medicina antroposófica. Entonces, en medicina antroposófica no solamente contemplamos el cuerpo físico, sino también hay el cuerpo energético o etérico, el cuerpo anímico o astral y el yo o la organización del yo, ¿no? Ese es el espíritu incorporado en la profundidad de mi ser. Entonces, esos 4 organismos trabajamos: el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo anímico y el yo, o la organización del yo, la conciencia, lo que da sentido de trascendencia a mi ser, a lo que soy, a lo que he venido a plasmar en la Tierra. Esa medicina es muy reconocida en Alemania, en Suiza, en Holanda, en el centro de Europa, pero fuera de esas fronteras, por decir así, que se han impuesto desde la falta de conocimiento exterior, pues es menos conocida. Entonces, la medicina antroposófica contempla al ser humano como cuerpo, mente, alma y espíritu en esa constitución, ¿no? Entonces, muchas veces el ser humano, a través de su enfermedad, manifiesta el alma herida, las heridas en mi interior. Y entonces, bueno, pues la medicina antroposófica, utilizando remedios de la naturaleza, intentamos no curar la enfermedad, no tratar la enfermedad, sino ayudar al órgano enfermo a recordar su buen funcionamiento a través de ciertos minerales o ciertas plantas, en diluciones la mayoría de ellos en forma homeopática, para recordar su buen funcionamiento. Es decir, en medicina antroposófica decimos que yo, como ser humano, he interiorizado las mismas fuerzas que en el exterior hay, como minerales, como plantas, como animales, como planetas, como soles, como galaxias de galaxias. Entonces, todo eso que hay fuera, hay en mi interior. Si yo tengo un órgano enfermo, puedo utilizar más la esencia de las plantas y más la esencia de los minerales que su sustancia, para recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento. Por ejemplo, los antiguos alquimistas espagiristas, a través de Paracelso, y en la actualidad de medicina espagírica y medicina antroposófica, consideramos que el corazón, en su proceso, tiene que ver con los procesos del sol, y entre los minerales tiene que ver con los procesos del oro. Entonces, bueno, pues a veces damos lo que los antiguos alquimistas decían, aurum potabile, oro potable, para recordar al corazón su buen funcionamiento. O sea, no es tratar la enfermedad, sino favorecer la salud. No es el estudio de la patogénesis, sino la salutogénesis, palabra acuñada por Aaron Antonovsky, favorecer la salud a través de recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento. ¿Cómo se diagnostica, Carmelo, en medicina antroposófica? Hay varios diagnósticos. A grandes rasgos, además de tener esos 4 seres o 4 individualidades en mí, tenemos 4 cuerpos. Tenemos un organismo físico, un organismo acuoso, un organismo aéreo y un organismo calórico. Esa es la cuatrimembración, ¿no?, del ser humano. Y además tenemos el sistema neurosensorial en la cabeza, el sistema metabólico y del movimiento en la zona inferior, y el sistema rítmico en medio. Entonces, teniendo esas características, yo puedo dar un elemento de la naturaleza para recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento.
En la antigua alquimia, en la antigua espagiria, se consideraba que el ser humano tiene el mismo origen que los minerales, que las plantas, que los animales. Entonces, Rudolf Steiner, en su cosmogonía, en su cosmología también, él tiene una visión de que los minerales, las plantas, los animales se fueron desgajando del ser humano para que éste siguiera su proceso evolutivo en la Tierra. Entonces, como venimos del uno, del universo, volveremos al uno también desde la conciencia, pero podemos utilizar mientras tanto lo que se ha desgajado de nosotros para recordarnos que podemos ir hacia la salud a través de las plantas, de los minerales o de las sustancias que hay en la naturaleza. Entonces el diagnóstico es 4 organismos, 3 impulsos. Bueno, ya lo decía Paracelso, ¿no? Rudolf Steiner dice que Paracelso, el gran médico del siglo XVI, es el último de los médicos videntes, es decir, el último de los médicos que era capaz de ver detrás de la sustancia la esencia, los procesos, las fuerzas que luego se plasman en esa sustancia. Entronca totalmente con el chamanismo de Latinoamérica, con toda esa comunidad con la naturaleza, ¿no? Entronca con las fuerzas herméticas que decía Hermes Trismegisto, así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba, así como soy dentro es fuera, así como es fuera es dentro. Entonces esa es un poco, es complejo de explicar, pero fácil de entender cuando me encuentro que soy parte de esa naturaleza. Y esa naturaleza también está en mí. Mencionaste, Carmelo, varias veces alquimia. ¿Qué es la alquimia para ti? La alquimia, bueno, para los antiguos médicos sanadores y sanadores de todas las épocas, la alquimia es la transformación de la oscuridad en luz. Por eso había una alquimia externa que querían transformar las plantas, los minerales, o el típico tópico de la alquimia, que es transformar el plomo en oro. Verdaderamente al alquimista no le importaba esa transformación, le importaba más el plomo interior, la sombra interior, transformarla en luz, transformarla en sol, ¿no? Entonces, ese camino de autotransformación y de transformación en el exterior, en el laboratorio era un lugar de elaborar y orar. El alquimista intentaba extraer de las plantas y de los minerales no la sustancia, sino la esencia, los procesos, los campos energéticos, las fuerzas morfogenéticas que en su interior se plasman luego con esa sustancia que se va depositando. Primero es la energía, o primero podríamos decir, primero es la conciencia, luego la energía, y finalmente en esos campos de energía que se van creando en el embrión se van depositando la sustancia, creando los órganos. Entonces, la alquimia es el conocimiento interno del ser humano como parte integrante de la naturaleza y del cosmos, del universo. Del universo, del uno salió lo diverso, la dualidad, pero podemos curar volviendo a la persona hacia un camino en equilibrio con la naturaleza y con el universo. Para los antiguos médicos, la curación era que la persona volviera a integrarse con la naturaleza, con la fisis de Hipócrates, una fisis individual integrada en la fisis universal. Entonces, si me desintegro de la naturaleza enfermo, si me integro en la naturaleza y en el cosmos, me voy curando. Entonces, el alquimista era aquel que intentaba en el laboratorio acelerar en horas, días, meses, aquello que en la naturaleza tiene lugar en años, décadas, centurias. O sea, en ese lugar de hora et labora, como era el laboratorio, el alquimista intentaba recrear aquellos procesos de la naturaleza para extraer de esas plantas y de esos minerales especialmente la esencia curativa, la energía vital. Interesante, al escucharte estoy recordando a los abuelos indígenas sanadores, ¿no? Que es como que antes todos eran chamanes, ¿no? Es como el chamanismo, la matriz de ese legado de conocimiento que nos ha ido llegando, ¿no? Recuerdo a ese abuelo que me decía de esa planta
y del espíritu con el que trabaja, ¿no? Esa esencia, no solo la parte bioquímica, ¿no? Así que se detecta ahora de manera científica, sino esa parte energética que también menciona la antroposofía, ¿no? Es muy interesante cómo se va confluyendo, ¿no? Y se va como cada vez dando más la razón a los abuelos que fueron bastante incomprendidos durante mucho tiempo, ¿no? Es el conocimiento perenne, es la filosofía oculta, es la fisiología oculta, que algunas personas tenían capacidad de ver, algunas personas tienen la capacidad de ver en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, en esa fisiología oculta se puede ayudar a la persona a reencontrarse consigo misma a través de los elementos de la naturaleza. Yo no vivo en mí mismo, sino vivo porque transformo la energía de los alimentos que como y que me aporta la tierra. Vivo porque transformo el agua en agua viva, el 70% de mi cuerpo es agua. Vivo porque respiro, porque inspiro y porque expiro, y vivo porque transformo la luz y el calor del sol en mi interior. Por eso en medicina antroposófica hablamos de organismo físico, organismo acuoso, organismo aéreo y organismo calórico, porque Rudolf Steiner decía, si queremos conocer al ser humano, estudiemos la naturaleza. Si queremos conocer a la naturaleza, estudiemos al ser humano. Somos parte de esa naturaleza, aunque no lo sintamos, porque la mente la mente rumiante, nos hace separarnos de ella. Así es, muy interesante. Carmelo, aterrizando ahora en la coyuntura que aún estamos atravesando estos 2 últimos años, cuarentena, pandemia, desde esa mirada holística que nos estás didácticamente explicando, compartiendo, ¿qué fue lo que le pasó al planeta? ¿Qué pasó que ahora los políticos nos dan lecciones de salud? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué dijiste de todo esto que se llamó pandemia y bueno? Yo considero que los primeros médicos estaban en contacto con la naturaleza, era el tiempo del mitos, el tiempo del conocimiento. Ellos veían no solamente el cuerpo físico, veían el campo energético, el campo anímico y el espíritu profundo del ser humano, ¿no? Porque estaban unidos a ello, ¿no? Entonces, el médico sanador o sanadora de todas las épocas era aquella persona conectada con el universo, ¿no? Luego vinieron Hipócrates y los filósofos griegos e hicieron que el médico fuera filósofo. Filósofo significa amante de Sofía, filosofía, ¿no? Amante de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? Hipócrates, Galeno. Luego vinieron los médicos alquimistas, y como colofón de esos médicos alquimistas, alguien que hace un recorrido a Oriente, que es Paracelso, que integra lo que conoce en Constantinopla con lo que él conoce de la medicina en Europa, y es el gran propulsor de un conocimiento profundo. Él utiliza la naturaleza para curar al ser humano, ¿no? O, por ejemplo, utiliza el ayuno porque es el gran remedio de la naturaleza, de la fisis, ¿no? Entonces, esos médicos sanadores de todas las épocas, de los misterios de Eleusis, de los misterios de las escuelas mistéricas de los antiguos o de las escuelas de la vida de los egipcios, a través de los árabes, a través de la alquimia y de la espagiria, pues llega en un momento donde aparecen los médicos higienistas del siglo XIX y desgraciadamente luego aparece toda la teoría infectocontagiosa y ahí aparecen los antibióticos y la quimioterapia. Y finalmente esa filosofía se pierde con un médico tecnológico, que ya no interpreta a la persona, que no acompaña a la persona, que cada vez que vas a la consulta hay un médico totalmente diferente y que necesita además las analíticas, la resonancia magnética, la imagen para saber qué pasa con la persona. Para los médicos antiguos no les hacía falta resonancia magnética porque resonaban con la persona.
y en esa resonancia, en esa empatía, escuchaban lo que la persona decía y especialmente lo que la persona no decía, lo que la persona se callaba, ¿no? Entonces hemos pasado del sanador, ¿no?, de todos los tiempos, al médico filósofo, al médico alquimista, al médico tecnológico y al médico político, el que toma decisiones. Entonces, creo que estamos perdiendo algo por el camino en la humanización de la medicina, ¿no? Yo soy de la opinión que primero de medicina, la primera asignatura para enseñar a un proyecto, un posterior médico, es cómo estar delante de la persona enferma y cómo resonar con ella sin necesidad de esa resonancia magnética ni analíticas, ni que está bien, porque toda la tecnología es buena, bien utilizada, pero hemos olvidado el ojo clínico, la capacidad de ver. Dependemos de la aparatología, dependemos de la tecnología, confundimos ciencia con conciencia y aplicamos cientifismo y creemos que sesgamos una parte y creemos que esa es la ciencia, ¿no? Entonces hemos perdido algo por el camino, que es el médico humano, que yo me acuerdo cuando era niño, que se sentaba, cuando mi padre o mi madre estaban enfermos, se sentaba en la cabecera. Como nos conocía de hace tiempo y nos conocía de siempre, sabía lo que pasaba en la familia y nos podía ayudar. Entonces esa parte humana, hemos avanzado en tecnología, pero hemos perdido en humanidad. Entonces eso es lo que creo que es en este momento importante recuperar. Una medicina con alma, una medicina humana al alcance de la humanidad, ¿no?, donde la persona pueda expresar las heridas del alma sin que éstas sean expresadas a través de los síntomas desagradables de una enfermedad, tanto sean físicos, emocionales, sociales, como en estos tiempos. Entonces, para mí, en estos tiempos, la mente global y el cuerpo social o el organismo social es el que está enfermo. Los antiguos decían que el ser humano tiene un arquetipo que es el Adán Kadmon, que es el arquetipo del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros somos células de ese arquetipo global, ¿no? Y como ha habido cierto sector que ha contaminado la mente y ha ensuciado el organismo social, pues claro, al final, en estos tiempos tenemos que hacer un esfuerzo doble para estar en salud, porque el exterior no es favorecedor de salud, sino de enfermedad, ¿no? Y la palabra enfermedad viene de infirmitas, que significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio, algo que no está en armonía, ni con el microcosmos, que soy yo, ni con el macrocosmos, que es el exterior, ¿no? Entonces creo que en este momento las sombras han hecho mucho daño, porque el efecto nocebo está claro. Yo lo que he visto, el daño a nivel psicosomático, especialmente inoculando el miedo, es un daño tremendo. De hecho, un día en una charla me surgió que ya no era el medio ambiente lo que había que cuidar, sino el miedo ambiente, ese miedo ambiente que ha producido un efecto nocebo, donde lo psicosomático es causa de enfermedad, donde muchas personas han muerto en soledad, han muerto de miedo, han muerto sin poder hablar con alguien ni cogerle de la mano, ¿no? Entonces, para mí es un maltrato. Que alguien muera sin alguien, sin otro ser humano al lado, en esa soledad no elegida, es un dolor humano. Entonces, en este momento, todos los que estamos intentando impulsar, y Chamalu, desde ahí yo te felicito por este impulso de este congreso, nos toca descontaminar la mente global y ayudar al cuerpo social, al organismo social, en una estructura mucho más saludable. Toda enfermedad, como antes has dicho, en medicina higienista consideramos que son muchas enfermedades físicas, son crisis de desintoxicación, pues quizás también esto también sea la forma de vivir el ser humano y de convivir el ser humano no es saludable, entonces algo se tiene que desorganizar, como decían los antiguos, tiene que disolverse, solve, para luego coagularse. En el solve coagula en una coherencia y una honestidad mayor, ¿no? Y yo
para mí ha sido una decepción, especialmente en estos tiempos, el papel de los médicos, hablando siempre de enfermedad, no de salud, y el papel de los periodistas o de los medios de información, menos casos honrados, casos escasos y honrados que han mantenido todavía la búsqueda de la verdad. Para los antiguos, verdad y curación era lo mismo. Y eso se simbolizaba con el color verde. El color verde de todos los tiempos ha significado, en muchas épocas y en muchos lugares de la Tierra, el color verde ha significado tanto curación como verdad. Entonces, creo que ha habido una falta de verdad en estos tiempos y espero que ese macroorganismo sea capaz de disolver toda mentira que se ha montado a través de un supuesto microorganismo, porque el macroorganismo es el potente, no el microorganismo, sea ser humano, virus o bacterias. Entonces, que algo superior al ser humano pueda reorganizar este sistema y que nosotros podamos ayudar a reorganizar más humanamente, ¿no? O sea, esta crisis ha sacado a la luz las sombras humanas a nivel global, de las relaciones humanas, donde se han basado más en competición que en cooperación, donde se ha basado más en empatía, más en miedo, que en empatía y más en egoísmo que en compartir y cooperar con los demás. Entonces creo que ha sacado a la luz las sombras de todo ser humano global, y el Adán Kadmon de aquellos tiempos está enfermo en este momento. El organismo social está en la UBI, está en la UCI, en cuidados intensivos. Muy bien, interesante. Nos estás diciendo, Carmelo, que el miedo es más peligroso que el virus. Y ante ese panorama, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero reconocer que todo miedo tiene sus consecuencias psicosomáticas. Psique es el alma, psique en griego significa alma. Un psicólogo o una psicóloga es un estudioso o estudiosa del alma, no de la mente. Entonces, todo psicólogo o psicóloga, o sea, estudioso del alma, de psique, tiene que conocer que cuando hay miedo, se eleva el cortisol, los corticoides, se eleva la adrenalina y disminuye los linfocitos en la sangre, los glóbulos blancos encargados del equilibrio a nivel de posibles invasiones o desequilibrios en el organismo humano. Entonces, si el miedo eleva el cortisol, eleva la adrenalina y baja los linfocitos, eso hace estragos en el sistema inmunitario. Entonces, este miedo continuo, este miedo elaborado, este miedo inoculado ha producido mucha enfermedad. Y esa enfermedad va a tardar años, por no decir décadas, en ser curada, ¿no? Entonces, eso es lo que en estos momentos ha ocurrido. Para mí es un dolor, es un dolor. ¿Cómo transformar este dolor en amor y en cooperación humana? Esto es el reto de todas las gentes de bien. Carmelo, ¿cómo te imaginas? Hace un momento mencionabas escuelas de salud en vez de esa ortodoxa facultad de medicina. ¿Cómo te imaginas una escuela de salud? ¿Cómo tendrían que formarse los que se ocupen de la salud en tiempos como estos? Bueno, yo empezaría a explicar un poco lo que para mí es organizar el cuerpo, el organismo y la mente y el espíritu humano. Desde curar al cuerpo, para mí son los 4 pilares con los que trabajo: curar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Entonces, esos lugares de medicina, pero es que las escuelas de medicina no, deberían de iniciarse en las escuelas de los niños y de las niñas de hoy en día. Los niños y niñas tienen que saber el valor de una alimentación saludable, el valor de que cuando están enfermos tienen la gran terapia magna que es el ayuno,
de todos los tiempos y que ellos, los niños y los animales, lo hacen por instinto, dejan de comer cuando están enfermos. Ellos tienen que ver que la alimentación es importante y es curioso porque la Facultad de Medicina, cuando yo terminé en el año 79 y no había una asignatura que se llama nutrición, ni otra que se llamara higiene, ni higiene individual ni higiene social. Entonces esas escuelas deberían de buscar no tanto Asclepio en la intervención de la medicación y de la enfermedad, sino prevenir la enfermedad, favorecer la salud a través de aplicar para mí son las 5 claves de la salud, que es alimentación y ayuno, un poco que antes he estado compartiendo, contacto con la naturaleza, respiración consciente, movimiento y reposo, expresión emocional, relaciones humanas. Esto es, o sea, ver que la persona que viene a la consulta es un consultante, no es un paciente. Es alguien que viene a consultar y que tiene el alma doliente y que el corazón a veces está partido, por decirlo así. Entonces es ayudarle a la persona a recomponerse. O sea, yo como médico no puedo curar, pero puedo acompañar a la persona y puedo ayudarle a conocer factores de salud, las claves que he comentado, para que ella pueda aplicarse en la curación. La curación no es un acto médico, la curación es un proceso biológico inherente al organismo humano. Cuando yo me hago una herida, la herida se cicatriza. Cuando yo me fracturo un hueso, el hueso se une otra vez. Y eso es un proceso inherente de curación en el organismo vivo. Entonces, las facultades de medicina deberían de enseñar que a veces es el alma el que está herida cuando hay una herida en el organismo físico, en un órgano enfermo. Y que el niño indigente y esa niña indigente que hay en nuestro interior necesita esa compañía para que pueda expresar ese dolor. Porque cuando el dolor se enquista y cuando el dolor es vivido en soledad, entonces aparece la enfermedad física. Entonces, escuelas de salud para aprender a vivir o reaprender a vivir. Mencionaste, Carmelo, en varios momentos la importancia de una alimentación correcta, de una alimentación sana. Descríbenos desde tu experiencia qué es una alimentación correcta, saludable, para quienes están quizá sorprendidos enterándose que paradójicamente no se estudia nutrición en una facultad de medicina, en la mayoría, cuando ella es la base de la salud. Bueno, pues nutrirme. Cuando yo me nutro, vuelvo otra vez al origen, yo me nutro de la sustancia, me nutro de la energía que hay oculta en esa sustancia, me nutro del color de los alimentos y me nutro de la forma del alimento. O sea, yo no soy una caldera de combustión, soy un organismo de transformación. A través de mí transformo los alimentos de la naturaleza, las frutas, las verduras, las legumbres, todo lo que nos dan los vegetales. El mundo vegetal es un mundo que ha elaborado durante el proceso de maduración y que ha recogido la energía solar. El mundo de la carne, y que cada uno elija lo que quiere comer, pero por lo menos tener esa información, el animal se ha quedado para sí esa energía solar que ha recogido de la planta. Entonces es un alimento de segunda mano, de segunda elección. Entonces, elegir forma, elegir color. O sea, cuando yo estoy comiendo una manzana, no solamente estoy comiendo azúcares, pectina y fibra, sino estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea una sandía, por ejemplo, ¿no? O una melancía, como se llama en Brasil, por ejemplo. Entonces, cuando yo como una sandía, estoy comiendo no solamente el licopeno, estoy comiendo el color rojo, pero estoy comiendo aquello que hace que eso sea una sandía y no sea una naranja, ¿no? Cuando yo estoy comiendo una naranja, además de vitamina C,
y de esa asignatura, que es lo que más se parece a la asignatura solar que decían los antiguos, estoy comiendo aquello que que hace que eso sea una naranja y no una lechuga. O sea, estoy comiendo forma y color. Entonces es mucho más allá de las calorías. Es más, es Rudolf Steiner el que dice que nos alimentamos no solamente por lo que ingerimos a través de la boca, sino nos alimentamos sutilmente y continuamente renovando a través de cuando inspiramos y expiramos el aire, y nos alimentamos, como él dice, a través de los órganos de los sentidos. Cuando yo veo la sonrisa de la persona amada, yo me siento lleno, ¿no? Aquí, por lo menos en España, se dice, cuando alguien se siente querido, contigo pan y cebolla. Cualquier cosa está bien cuando estoy bien. Cualquier cosa me sirve para alimentarme, ¿no? En cambio, cuando estoy mal, necesito comer para tapar ese desamor, ese desencuentro, esa soledad en la que estoy inmerso, ¿no? Entonces, eso los antiguos alquimistas y evangelistas lo sabían ver. Detrás de la forma de las frutas, de las verduras, hay una esencia, hay una energía, y finalmente la materia se plasma en esos campos energéticos, pero no al revés. O sea, entonces, cuando yo estoy comiendo calorías, sustancias, vitaminas, minerales, pero estoy comiendo el agua viva, agua destilada, agua naturalizada de las frutas y de las verduras. Estoy comiendo el aroma de esas plantas. Estoy comiendo la forma, estoy ingiriendo la forma, ingiriendo el color. Y eso va a alimentar no solamente a mi cuerpo físico, sino al cuerpo energético, al cuerpo anímico, al yo o a los 3 cuerpos superiores, a los 3 cuerpos espirituales superiores. De hecho, en el ayuno no damos de comer al cuerpo físico, pero los cuerpos espirituales, los cuerpos sutiles, los cuerpos más allá de la sustancia, se alimentan de cosas que no nos alimentamos en la sustancia. O sea, cuando yo desprendo de una fruta moléculas, células y átomos, esa energía que unía los átomos, esa energía interatómica, es la que va a entrar dentro de mí y me revitaliza, más que la sustancia. En medicina antroposófica consideramos que comemos más para revitalizar el cuerpo que para renovar las sustancias. Carmelo, ¿qué te dice a ti el saber que más de la mitad de la población de Norteamérica tiene sobrepeso o obesidad? ¿Qué hay detrás de ese síntoma que está creciendo, ¿no? Es otra pandemia de la que no se habla, pero que entre obesidad y sobrepeso ya más de la mitad de la población de algunos países como Estados Unidos. Pues me habla de la ansiedad, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, me habla de la depresión, de la falta de ganas de vivir, de la falta de entusiasmo, y entonces intentamos llenarnos de comida porque no estamos llenos de vida. A mí me gusta decir, y lo digo muchas veces tanto en consulta como en entrevistas o charlas, que cuando nos llenamos de vida ya no tenemos que llenarnos tanto de comida. Entonces, no comemos por hambre muchas veces, comemos por desamor, por desencuentro, por frustraciones, por rabias no expresadas, por ira no desarraigada de mi interior. Entonces, el exceso de comida tiene que ver con carencias. O sea, el exceso de comida tiene que ver con carencias nutritivas internas. Es el niño indigente, la niña indigente de cada uno o cada una de nosotras, el que está reclamando ser alimentado. Y creo que lo que hacen desde niños, cuando un niño llora se le da de mamar, y el niño puede estar llorando porque se ha hecho pis, porque se ha hecho cacas, porque tiene frío, porque nadie le abraza, porque nadie le sonríe, pero en definitiva el darle de comer siempre que llora es un mecanismo muy repetido, que de mayor hacemos lo mismo. Estamos mal, pues vamos a la comida, vamos al placer más fácil de conseguir. Cuando me falta unas relaciones humanas de amor, de cariño
de dulzura, pues cuando falta la dulzura a nivel relaciones humanas, echamos mano de los dulces en forma de pasteles, en forma de chocolate, en forma de azúcar, que nos da el subidón, pero que todo lo que sube baja, ¿no? Entonces, esa pandemia, verdadera pandemia de obesidad, esa sí que es una verdadera pandemia, tiene que ver, pues eso, con necesidades humanas no cubiertas. Y del sobrepeso, Carmelo, de la obesidad, pasemos al ayuno, que es una de las propuestas más interesantes en todo lo que es tu trabajo y todo esto. Se puso de moda últimamente el ayuno intermitente. ¿Es una moda más? ¿Es realmente algo recomendable? ¿Es suficiente ese ayuno de 16 horas por día, desayunando tarde, cenando temprano? Y para quienes están preguntando, bueno, ayuno, ¿cómo hago? ¿Para quiénes está indicado? En fin. Bueno, es una moda, pero es una moda saludable, es una moda que nos ayuda, especialmente porque se sabe que a partir de las 12 horas de no comer, el glucógeno almacenado en el hígado se ha consumido y es a partir de ahí que el cuerpo empieza a disolver la grasa. Los cuerpos grasos, a través de la vía de los cuerpos cetónicos, se disuelve a partir de las 12 horas especialmente. Entonces, todo que vaya más allá de las 12 horas de no comer es como que no gasto energía en la digestión, en la absorción, en la asimilación de los alimentos, que eso supone entre un 25 y un 30% del gasto calórico del cuerpo. Entonces, no gasto energía en la digestión y en la asimilación de alimentos, entonces esa energía se invierte en el proceso curativo. Es el médico interno, ese instinto somático interno que mora dentro de mí, el que al no gastar 25 o 30% de las calorías que gasto normalmente en la digestión, absorción, asimilación de alimentos, el que envía esa energía hacia la curación. Entonces, verdaderamente, el ayuno intermitente cura, el ayuno cura, porque además es lo que hacen los niños cuando están enfermos. Un niño, cuando está enfermo, deja de comer. Y los animales, por propio instinto, cuando están enfermos, también dejan de comer. Somos los seres humanos muchas veces los que comemos cuando estamos enfermos, ¿no? Hay un historiador médico que es muy reconocido en España, murió hace unos cuantos años, que se llama Pedro Laín Entralgo, y él dice claramente en su libro de Historia de la Medicina que hasta mediados del siglo XIX, en la enfermedad, lo característico era especialmente no comer. Y eso es una idea que viene de tiempos de Hipócrates. En el libro Epidemias de Hipócrates viene que cuando una persona está enferma no debe de comer y que luego debe de ir comiendo poco a poco para recuperar. Entonces, ese es el ayuno. El ayuno es terapia magna, es el mejor método que tiene el organismo para curarse. Ya en la parte final de este interesante diálogo, Carmelo, orientemos ya a las personas que se están motivando a probar esta terapia, cómo empezar un ayuno, la parte preparatoria y cómo salir de él también, y si el tema del peso de la persona influye para decidir cuántos días de ayuno hará la persona. Yo lo que recomendaría es que empezar por no comer si no se tiene hambre. Saltarse una comida, no comer cuando no se tiene hambre es un proceso de ayuno. Y en ese momento, cuando tenemos una gripe, cuando tenemos una fiebre, cuando tenemos una bronquitis, cuando tenemos una neumonía, el no comer hace que toda la energía se centre en la curación. Entonces, toda esa energía tiene que curar, pero tenemos que ir lentamente. Tenemos que cambiar nuestros hábitos poco a poco. Tenemos que ir empezando a comer fruta, verdura, comer alimentos saludables, alimentos con color, alimentos crudos, y a partir de ahí podemos ir hacia
saltarte una comida o hacer una comida de frutas, una comida de ensaladas. Poco a poco el cuerpo se va habituando y él mismo te va pidiendo, ¿no? Vas entrando, ¿no? Entonces yo diría que no se haga ayunos largos sin supervisión médica, yo no recomiendo eso, especialmente la primera vez. Y en segundo lugar, hacer un poco, ir prolongando el no comer para mejorar la salud. O sea, cuando no gasto energía en la digestión, cuando no gasto energía en el trabajo, en la preocupación, toda esa energía se invierte en la curación. Por eso, en estos 2 años, yo muchas veces he hablado no solamente de ayuno físico, sino de ayuno de noticias. Creo que en estos tiempos es necesario hacer ayuno de noticias para no contaminar ni la mente ni el corazón, ¿no? Entonces, yo a toda persona que quiera iniciarse en el ayuno y conocer el ayuno es fácil de hacer, pero yo recomendaría ir poco a poco. Saltarte una comida, hacer comida de frutas, de verduras, el cuerpo se va habituando y poco a poco pues te va a pedir ese tipo de alimentación, ¿no? Había un proverbio egipcio que decía que el ser humano come y de lo que el ser humano come, 1/4 parte es para alimentarse a sí mismo y 3/4 partes restantes es para alimentar a su médico. Entonces, en estos momentos muchas enfermedades son por exceso de comida. Vamos a ir comiendo poco a poco, vamos a ir hacia un ayuno, vamos a ir hacia frutas y verduras y el cuerpo poco a poco se va habituando, se va habituando. Una curiosidad, Carmelo, ¿hasta cuántos días de ayuno hiciste en tu experiencia? Yo personalmente 25 días de ayuno. He hecho 3 o 4 días de ayuno, 3 o 4 ayunos de 10 días y por un momento de crisis y de enfermedad, que luego se resolvió muy bien, llegué a hacer hasta 25 días de ayuno. Cosa que no recomiendo, no es algo, recomiendo bajo supervisión médica. No, a partir de 2 o 3 días de ayuno es necesario, es imprescindible saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro organismo. Entonces, a mí me gusta decir que un ayuno de 7 de 10 días es un ayuno que hace una desintoxicación global y a partir de ahí entramos en un proceso de ayuno muy, muy profundo. Yo he visto curaciones, las enfermedades más graves que te puedas imaginar, Chamalú, que os podéis imaginar los que me estáis escuchando, pues esas enfermedades las he visto curarse con el ayuno. Para mí es terapia magna, es aquello que cura. No es que el ayuno cure todo, sino cura todo lo curable, todo lo curable. Pero cuando ayunamos y no gastamos energía y además reposamos, descansamos, dormimos, toda esa energía que ahorramos es la que se invierte en la curación. ¿Y cómo se cura el cuerpo? Pues ni idea, pero los médicos no sabemos cómo se cura el cuerpo. La labor del médico no es curar, la labor del médico es poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. En el futuro, el médico sabrá ayudar a que la persona despliegue, actualice sus potencialidades y que así vaya hacia la curación. La palabra doctor viene del latín docere y en latín docere significa enseñar. De ahí viene la palabra docente en castellano, en español. Muy bien. Hay doctor en ciencias, doctor en filosofía, doctor en ingeniería. Entonces el doctor no es el que cura, el doctor es el que puede enseñar. Pero en definitiva, Chamalú, como tú sabes muy bien, no enseñamos tanto por lo que sabemos, sino enseñamos por lo que somos. Enseñamos por lo que somos. Entonces, como médicos, como sanadores de todos los tiempos, hemos enseñado lo que somos y hemos podido ayudar a que la persona
tenga esa autoconfianza de que la curación es inherente al organismo vivo como parte de ese organismo vivo que es el universo. De ese universo, una sola palabra, un solo logo salió, lo diverso, pero la curación es cuando nos reconectamos otra vez con ese universo exterior, macrocosmos, y ese universo interior, microcosmos. ¿Podemos recomendar a todos un ayuno de 24 horas una vez a la semana? En principio, si no se toma medicación, no hay un diagnóstico de una enfermedad avanzada, grave, podría ser. De todas maneras, yo empezaría recomendando por ayunos de 16, 18 y finalmente llegar a ayunos de 24 horas. Ayunos de 16, 18 horas es saltarte la cena o saltarte el desayuno y prolongar la ingesta posterior. Pero yo recomendaría más empezar por ayunos de 16, 18 horas y finalmente pasar a ayunos de 24 horas o estar un día sin comer, que en medicina higienista llamamos ayuno de 36 horas. Pero yo diría que ir poco a poco para que el cuerpo se vaya habituando. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay alguna persona que no debería hacer ayuno? Si es una enfermedad muy avanzada, un cáncer con metástasis muy avanzado, una insuficiencia renal grave, una enfermedad grave cardíaca, una perforación de estómago digestiva, está contraindicado. Yo sí recomendaría a cualquier persona que tiene una perforación de estómago o que ha tenido hemorragias digestivas que no ayune a agua. Cuando yo hablo de ayuno es a agua, que no ayune solamente agua porque se puede reactivar la zona. Para mí la gran contraindicación es que haya habido hemorragias digestivas, hemorragias sobre todo del estómago o del duodeno, que haya habido úlceras perforadas. Ahí está totalmente desaconsejado el ayuno. Una insuficiencia renal, cuando tú pones el cuerpo en movimiento en desintoxicar, pero el riñón no está abierto para eliminar, pues también es una contraindicación. Una enfermedad grave, pero en pocos momentos se llega a una gravedad tan avanzada del corazón como para que una persona no pueda hacer un ayuno de unas horas o hacer 2 o 3 días a crudos, a frutas, a ensaladas, también es otra contraindicación. Y un cáncer en un proceso donde la persona está ya en un proceso irrecuperable de su propia salud, a veces puede acelerar la muerte. Ahora, la pregunta es, ¿acelerar la muerte a través del ayuno es malo? Porque yo también he visto que el sufrimiento también disminuye. Yo he visto personas con dolores muy graves o en proceso de muerte y al dejar de comer, el dolor disminuye. Personas que han salido de la unidad del dolor, cuando ayunan en 5 o 6 días, no siempre, pero en un 80%, pueden llegar incluso a no tener dolor. Y morir sin dolor es un proceso muy importante. Muy bien. Ya para despedirnos, Carmelo, aunque esto podría continuar indefinidamente, son tan interesantes los temas, en especial esa alusión a la etimología, al origen de las palabras, que ilustra mucho el sentido original con el que decíamos lo que decíamos, ¿no? Y que se ha estado perdiendo últimamente. Espero que haya otra oportunidad para hacerlo. Me gustaría que puedas dar una recomendación para los participantes de este congreso y quienes posteriormente vean este material respecto a lo que nos está pasando ahora. Hay una ansiedad, estrés, miedo. La gente está creyendo que la solución para no enfermarse viene de afuera. En fin, para quienes están con ese miedo a enfermarse, a contagiarse, con tanta
emboscada de malas noticias. Me gustaría que tu última intervención se dirija a ellos desde esa experiencia que tienes. La palabra curación viene del latín curare, y curar en latín significa cuidar. Entonces la propuesta de la medicina higienista es cuidarnos para curarnos. Entonces eso es lo esencial. La curación no es un acto médico. La salud es demasiado precisa y preciosa para dejarlo en manos de los médicos. La salud es algo que hay que mantenerla y que hay que recuperarla, y que nosotros somos agentes de salud. Por eso, para mí me parece muy importante en estos tiempos que solamente se hablan de enfermedad, de guerra y de muerte, hablar de salud, de vida y de que ese macroorganismo que es el Sol, que es el corazón del sistema solar, como decían los antiguos, esa macroorganización no dejará que esta desorganización que ha creado cierto sector de los seres humanos sea en exceso, ¿no? Entonces, ser pacientes ante la enfermedad y ser pacientes para recuperar la salud. Ser pacientes para qué es lo que puedo hacer por mí y por mi curación. Yo como médico no te puedo curar, te puedo acompañar para que tú aprendas a curarte. Uno de los médicos higienistas más conocidos de todos los tiempos, Graham, decía: aprende a vivir y vive lo que has aprendido. Entonces, aprender a vivir en armonía con el universo, sentir que las cosas no vienen por casualidad, sino por sincronicidad, y que esta crisis sea un reto, no una disculpa para quedarnos quietos parados, sino sea un reto que nos impulse a un estado de coherencia, de honestidad y de cooperación mayor del ser humano. Es momento, como os decía antes, de sanar al ser humano y sanear al sistema humano, y creer que la curación surge de dentro, no viene de fuera. La enfermedad puede ser favorecida por el efecto nocebo. La palabra curación viene de curare. Por eso en medicina higienista decimos cuidarnos para curarnos. Cuidarnos para curarnos. A nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel global. Y finalmente yo diría que tú tienes el poder de curación. Cuando tú estás en armonía con la naturaleza, toda esa naturaleza conspira para tu curación. Cuando tú estás en armonía con el universo del que tomas parte, todo ese universo y ese macroorganismo es cómplice de tu curación. Y cuando tú cambias las leyes de competición humana y de lucha y de egoísmo humano por leyes de cooperación humana, entonces se pone en marcha la capacidad de curación. Y por eso es importante una medicina del alma, una medicina que ayude a curar al ser humano y a salir de esa incertidumbre. Porque por mucho que se haya desorganizado, el macroorganismo lo volverá a organizar en un sistema de coherencia mayor. Pero los antiguos alquimistas sabían muy bien que primero, para sacar la esencia de las plantas y de los minerales, había que desorganizarlos, disolverlos y finalmente coagular en otro sistema de coherencia mayor. Entonces dos palabras que a mí me ayudan a seguir ante el futuro es confía y espera. Confía y espera que la macroorganización de todo este universo al que pertenecemos nunca dejará de desorganizarse más allá de lo que se necesita disolver para coagular. Solve e coagula, en un estado de coherencia mayor. De hecho, para mí la curación
no es volver al mismo estado o al estado anterior de los síntomas, sino a un estado de coherencia, a un estado de profundidad mayor. Somos humanos y la enfermedad nos hace humanos. Y en vez de ver al otro como una bomba biológica a punto de estallar y de hacerme daño, el otro ha venido a ayudarme, a cooperar conmigo, porque es una célula del ser humano global. Entonces, yo puedo ver al otro como distinto y complementario, o puedo ver al otro como distinto y contrario. Y esa es la libertad que tengo. Y en este momento, cuídate tú, cuídate en los alimentos, come alimentos de origen vegetal, contacta con la naturaleza, porque tu cuerpo tiene la energía que ha extraído de la tierra, del agua, del aire y del sol. Y de esos 4 elementos ha extraído el 5.º elemento, la 5ª esencia, la energía vital. Respira profundamente, porque sin comer puedes estar días o incluso semanas, pero sin respirar apenas unos minutos. Respira profunda y largamente para que tu vida sea larga y profunda. Haz ejercicio y movimiento y descansa el equilibrio y expresa tus emociones, porque lo que no expresas a través de la palabra, lo expresas muchas veces a través de los síntomas de la enfermedad. O sea, la enfermedad muchas veces viene a hablar de lo que la persona no vive, de lo que la persona no hace. Entonces, el médico del futuro será aquel que sepa escuchar no solamente la palabra de la persona que viene a la consulta, sino especialmente escuchar lo que la persona no está diciendo. Entonces, mientras tanto, confía y espera a que la macroorganización no deje de desorganizarse más allá de lo que puede hacer una crisis de desintoxicación. Esta plaga emocional, como dice Wilhelm Reich, también se curará. Pero cuidarnos para curarnos es la propuesta que yo puedo dar. Y confiar en que el cuerpo se va curando y el alma se va recuperando cuando yo estoy en coherencia, en honestidad y en empatía. Una persona egoísta es una persona enferma aunque no tenga síntomas. A veces ese concepto, me vas a permitir terminar con esto, creemos que una persona tiene un dolor y está enfermo. Una persona tiene una neumonía y está enferma. Una persona tiene un problema reumático y está enferma. Y en cambio alguien que es egoísta, envidioso, celoso, competitivo y que solamente mira y se mira a su ombligo, decimos que si no tiene síntomas está sano. Y para mí este segundo personaje está mucho más enfermo que el primer individuo, la primera persona. Entonces, cuidarnos para curarnos es la propuesta. El médico no puede curarnos, pero tú sí puedes recuperar tu curación y tu salud. Aprende a vivir y vive lo que has aprendido. Gracias, Carmelo. No sé si presentarte como médico en la presentación o como alquimista. Después de escucharte, pues creo que se trata de eso, ¿no? Es por ahí. Agradecemos mucho tu participación, Carmelo Vizcarra, desde el País Vasco. Estaremos en contacto posteriormente contigo. Ha sido muy inspirador y creo que lo último, especialmente para quienes aún están anclados en el egoísmo, pues les has dejado pensativos, ¿no? A ver si esto también tengo que ocuparme y que la salud pasa por la felicidad, ¿no? Y que la sanación pasa por esa autocuración que tanto has mencionado y en fin, el volver a esa felicidad para no estar llenando con comida que termina en ese sobrepeso que aludiste. Muy bien. Muy didáctico, Carmelo. Gracias una vez más.
estaremos en contacto más adelante. Y también agradecer a quienes nos han acompañado en este congreso, invitarles a seguir participando de estos diálogos que apuntan a la salud y a la tranquilidad en tiempos en los que parece que nos quieren intranquilos y enfermos. Gracias, Carmelo. Si algo más quieres añadir, ya terminando esto. No habrá añadir ese abrazo desde el cariño profundo. Ahora muchos que me escuchen desde América, yo he estado 3 veces en Brasil, en Argentina, y me siento muy unido. Creo que hay una deuda pendiente de los españoles con América. Y bueno, pues compartir con vosotros ha sido un placer. Compartir que el chamanismo y que las leyes de la naturaleza son de oriente, de occidente, del norte y del sur, y que, y que, y que mantengamos todos esa mente de aprendiz, siempre dispuestos a aprender y a recuperarnos porque de toda crisis también se sale, de esta también. Gracias, Chamalú, gracias por estar ahí. Y gracias a todos los que hacéis posible que se me haya abierto en este caso una ventana abierta al mundo. Gracias y hasta siempre. De todo corazón, desde mi corazón, y gracias a todo el mundo, Gracias. a todo y a toda la gente de bien. Gracias. Gracias, Carmelo. Un abrazo desde Bolivia y buen camino para ti. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Hasta luego.